El Foro de la Inversión. Diez y 16, Radio Intereconomía, Foro de la Inversión, que abrimos en este mismo instante y lo hacemos con Manuel Arroyo, que es director de inversiones de JP Morgan. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, habéis presentado hace muy poquito previsiones trimestrales. ¿Son mejores las de este trimestre que las del anterior? Bueno, yo creo que la situación sí que ha mejorado algo, sobre todo desde el punto de vista macroeconómico. Los datos que hemos visto estas últimas semanas han sido mejores de lo esperado en términos generales y yo creo que se puede decir que se aleja el riesgo de recesión en Estados Unidos en el corto plazo, que yo creo que es lo que asustó a los mercados el año pasado, ¿no? Así que un poco mejor sí que estamos. ¿Estáis más positivos en Estados Unidos que en el resto del mundo? Sí, seguimos apostando por mercado americano. La verdad es que en estos últimos meses también hemos incrementado algo el peso en algún mercado emergente, pero el mercado americano es el que, bueno, ahora mismo presenta mayor visibilidad. La economía americana dentro de las desarrolladas es la que mejor se está comportando. Las compañías han crecido más de lo esperado en el primer trimestre, las valoraciones son atractivas, así que sigue siendo el mercado que más nos gusta, es el que mejor lo ha hecho, pero también es verdad que es un mercado que tradicionalmente, cuando las cosas van mal y cae, presenta unas características defensivas que otros mercados no tienen, ¿no? No sé si es por rasgos de calidad o porque, bueno, pues porque la gente invierte en el mercado americano porque genera mayor confianza, pero el caso es que normalmente lo hace bien en las caídas, así que es un mercado en el que de momento seguimos apostando por él, sí. Me dices que las valoraciones atractivas, ¿realmente las valoraciones atractivas con unos indicadores que están en zona de máximos? Bueno, siempre que las compañías crezcan al mismo ritmo que lo hacen los mercados, las valoraciones se van manteniendo, ¿no? Este año lo que hemos visto ha sido que el mercado, bueno, pues ha alcanzado niveles de máximos, y parte de esa subida se explica porque se ha encarecido el mercado. Es un mercado que está un poquito más caro que a finales del año pasado, pero también por el crecimiento de resultados empresariales. De hecho, este primer trimestre se esperaba que fuera el primero con un crecimiento negativo, con un decrecimiento de los beneficios desde el 2016, y no ha sido así. Se esperaba un crecimiento de -1 y de momento han publicado más o menos 3/4 partes del mercado y el crecimiento medio es de un 3% positivo, ¿no? Así que esa mejora de los resultados empresariales justifica parte de la subida, pero también hemos visto un encarecimiento del mercado y bueno, hay que recordar que a finales del año pasado la caída fue muy grande, llegó un punto en el que el mercado estaba muy barato y bueno, lo que hemos visto ha sido lo que llamamos expansión de múltiplos, ¿no? Que los ratios que pagamos por las compañías ahora son un poco más elevados que antes, pero aún así no está a niveles máximos. O sea, yo creo que es algo que es difícil quizá de entender. Aunque el mercado esté en máximos, los ratios, los múltiplos que estamos pagando no están en máximos porque como digo, los resultados han ido creciendo en línea con ese mercado. Cuando dices que también estáis positivos en algún mercado emergente, ¿en cuál concreto? ¿O en cuáles? Bueno, la verdad es que nosotros generalmente no hacemos... O sea, cuando apostamos por mercados emergentes, lo apostamos generalmente a nivel global. Pero esta vez es una excepción y sí que estamos viendo de una oportunidad especialmente en el mercado asiático. Eso es una región con más beta, con más ciclicalidad, con mayor exposición al ciclo económico, si quieres, y es un mercado que nos gusta. Hemos incrementado peso en Asia y en especial en Japón. De todas maneras, el mercado por el que, o sea, digamos que el que está todavía arriba en la lista sigue siendo el mercado americano, seguido de cerca por ahora mercado asiático. Y aún así, simplemente recordar que el posicionamiento de nuestras carteras sigue siendo bastante defensivo. Nosotros desde hace meses ya hemos reducido el peso sobre todo en renta variable, y donde estamos concentrando el riesgo es en deuda corporativa, en emisiones de high yield, de calificaciones crediticias más bajas, pero donde pensamos que las compañías tienen la capacidad de repagar la deuda y los cupones y hay poco riesgo de impago, de forma que seguimos apostando por ese tipo de deuda. Oye, ¿y Europa qué lugar ocupa dentro de vuestras previsiones en el puesto de oportunidades? ¿Veis ahí oportunidad? Está bastante bajo en el ranking, sí. Europa es un mercado
que, bueno, ahora mismo hay muchísimas incertidumbres. Yo creo que sobre todo desde el punto de vista político, ¿no? Donde hay pues elecciones, Brexit, pero además hemos visto datos macroeconómicos que han sido en especial fines del año pasado, pero bastante decepcionantes y seguimos viendo una región donde no terminan de subir los tipos de interés, donde no hay una justificación para que los suban, donde no hay prácticamente inflación ni crecimiento y los indicadores avanzados, PMI, actividad manufacturera sigue siendo bastante preocupante y los que están y digamos los indicadores europeos que están siendo buenos porque a nivel regional Alemania, que sí que ha tenido algún dato bueno, pues está sesgando, ¿no? Pero si lo miras país a país, la verdad es que hay unas dispersiones muy grandes y todavía a nivel regional es una zona en la que no estamos invirtiendo. En ese ranking estaría en la parte de abajo. De hecho, es una de las regiones donde tenemos una infraponderación mayor frente a nuestros índices. La parte de renta fija, ¿merece la pena tener renta fija en cartera? ¿O renta fija de países desarrollados, tanto gobiernos como corporativo? Porque entiendo que en emergentes quizás sí, pero en el resto no sé si merece la pena riesgo-rentabilidad. No, en gobiernos ahora mismo en Europa las rentabilidades siguen siendo demasiado bajas. En Estados Unidos, como la Fed lleva subiendo tipos ya un tiempo, pues sí que hay algunos tramos de la curva donde merece la pena invertir. Hay claro que hay que tener en cuenta el factor divisa, ¿no? Porque al comprar deuda americana estás comprando dólares, entonces te expones a ese riesgo. Pero para el inversor que piensa y tiene euros, ahora mismo sigue habiendo muy pocas oportunidades, los tipos siguen en mínimos históricos en cualquier tipo de deuda pública. Las oportunidades son prácticamente inexistentes y habría que invertir en deuda corporativa, en investment grade, es decir, en las emisiones de mayor calidad, pues las TIRES, las rentabilidades que están ofreciendo son muy bajas y de nuevo habría que buscar oportunidades en emisiones de high yield donde sí que, pues como ese rating es más bajo, pues el cupón que tienen que pagar las compañías es un poco más alto, ¿no? Y el riesgo ahora mismo que vemos de impago también en Europa es limitado. Quizá algún tipo de papel flotante o vinculado a hipotecas, sobre todo en Estados Unidos, pero la verdad es que en renta fija ahora mismo oportunidades en mercado desarrollado bastante pocas. Como dices tú, sí que vemos algunas en mercado emergente. Sobre todo en divisa local, donde tienes unos cupones muy atractivos y además puedes ganar dinero vía divisa. Muy bien. Pues Manuel Arroyo, JP Morgan, gracias por esta visión de mercado y estas oportunidades que has situado en el mapa. Gracias. Muchas gracias a vosotros.